Buen día a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro panel Las tendencias docentes del futuro. Mi nombre es Daniela Platas y voy a ser la moderadora de este espacio esta tarde. Antes de comenzar, me gustaría platicarles un poquito del por qué estamos aquí. Wadhwani Foundation, en su misión por ayudar a las universidades a generar ecosistemas de emprendimiento, ha realizado una alianza con el CASECA y la AICE, Recording in dos progress. de las acreditadoras de educación superior con más prestigio del país y Latinoamérica. Estamos conscientes que la calidad académica no solo se trata de planes de estudio, sino también contar con un profesorado, herramientas y estrategias que ayuden a mejorar los perfiles de egreso de los estudiantes. Aquí es donde CASECA y Wadhwani, encontraron un punto en común y el motivo del por qué buscan convertirse en aliados de las universidades y ayudarles a adaptarse a los retos de un mundo cambiante en el que nos encontramos. Antes de comenzar, me gustaría presentar muy brevemente a los tres grandes líderes que nos acompañan esta tarde. Voy a comenzar con la licenciada Camila Aguilar, quien es coordinadora de innovación y desarrollo del CASECA y la AIC. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Se ha desempeñado como formadora de docentes y coordinadora de procesos de medición de impacto. Además, ha colaborado con organizaciones no gubernamentales en proyectos de investigación para alcanzar la mejora educativa en contextos de vulnerabilidad en América Latina. Actualmente, como comenté, se desempeña como coordinadora de innovación y desarrollo en el CASECA y la AIC. A continuación, me permito presentar al doctor Salvador Casanova, quien es profesor investigador. Él trabaja en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Campus Michoacán. Tiene un doctorado en Ciencias de Desarrollo Regional y en este caso en particular es instructor del curso del CASECA y de la AIC, además de tener experiencia en el uso de las TICs aplicadas en la educación. Ahora, Maritza, la maestra Maritza es gerente de la Academia de la Fundación Wadhwani para la región de Latinoamérica. Tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac Mayab. Tiene más de 10 años de experiencia involucrada en áreas de transferencia de conocimiento, capacitación, planificación estratégica, educación, desarrollo e innovación. Actualmente es gerente de la Academia en la Fundación Wadhwani para la región de Latinoamérica, donde contribuye a la sociedad en la transformación de estudiantes, empresarios y organizaciones. Sin más preámbulo, continuamos con este panel enfocado principalmente en las tendencias docentes del futuro. Creo que es importante destacar que, claramente el impacto y la relevancia que hoy por hoy la tecnología, las nuevas tecnologías en la educación tienen, así como es la inteligencia artificial, pues llegan como a abrumar, saber como qué impacto pueden llegar a tener estas tecnologías en todos los niveles de educación. Bien sabemos que nos va a tomar tiempo para que todos y todas podamos encontrar la utilidad de estas nuevas herramientas, de estas nuevas tecnologías. Y creo que lo mejor que, ya en una opinión más personal, que la opinión que podemos hacer es familiarizarnos con las fortalezas y debilidades de este tipo de softwares, familiarizarnos con qué es lo que hacen, el impacto que tienen y experimentar desde una perspectiva muchísimo más crítica. Y es por eso que hoy tenemos a estos tres grandes líderes para poder abordar estas temáticas. Me gustaría iniciar con la siguiente pregunta, la cual dice así. ¿Cuál ha sido en su experiencia en los últimos 3 años, todo el tema de educación superior, de todo el tema docente a raíz de la pandemia? Me gustaría comenzar con tu opinión, Salvador. Claro que sí. Muy buenas tardes. La realidad es que mucho se ha escrito, muchos estudios se están haciendo acerca de las repercusiones en el ámbito de la educación, principalmente en los estudiantes, pero no es menos importante y no es menos grave lo que ha estado sucediendo con los docentes. Eh, yo he podido observar a raíz de la pandemia en estos últimos años, particularmente que los docentes enfrentan a tres tipos de problemas. Un problema grave es el problema técnico, ¿sí? No estábamos preparados en nuestros hogares para afrontar una conectividad diaria durante muchas horas y no solamente del docente, incluyendo de los demás miembros de la familia que hacían uso del Internet para conectarse a sus actividades académicas o laborales. Otro problema que yo pude observar o que he podido observar es que muchos de los docentes tienen conocimientos limitados
sobre la enseñanza en línea. Y es que tal vez no tenían que ser expertos en educación a distancia porque ellos estaban adscritos a un programa presencial. Entonces, cambiar la modalidad no significaba solamente pasar un documento y enviárselo al chico, sino que había que estar preparados. Al no tener un conocimiento sobre cómo funciona esta modalidad, sobre cómo prepararse, también representó una problemática. Y es que puede ser que el docente es muy bueno en lo que respecta a su área, a su disciplina. A lo mejor es muy bueno enseñando contabilidad, es muy bueno dando cátedras sobre mercadotecnia, por ejemplo, pero no lo era en la modalidad en línea. Y un tercer problema que puedo observar es la alfabetización tecnológica inadecuada. ¿Qué quiero decir? Que el docente no tenía los conocimientos sobre el uso de las tecnologías, sobre el uso de una plataforma e-learning que le permitiera desarrollarse de manera adecuada. De hecho, algunos autores recientemente nombran esto, denominan a este problema como tecnoestrés. El docente se estaba estresando demasiado por no lograr transmitir el conocimiento por más que se esforzaba. Esa ha sido mi experiencia en estos años. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Realmente creo que la labor que realizaron los docentes durante, bueno, toda esta temporalidad ha sido un reto y es de admirarse. Me gustaría darle la palabra a Maritza. Claro, mil gracias, Dani. Creo que una de las cosas que me gustaría puntualizar de todo esto que logró la pandemia es que la educación, si bien iba a tener como esta trayectoria durante los próximos años en donde la tecnología se iba a incorporar más, donde iba a tener que las universidades ofrecer más, pues estas modalidades en línea o modalidades híbridas, lo que sucedió con la pandemia fue que de la noche a la mañana, o sea, fue empujar la tecnología, tienes que usarla para poder continuar haciendo lo que estás haciendo, pero no de la manera en la que lo estabas haciendo, ¿no? Entonces, de manera natural, nosotros como seres humanos tenemos cierta resistencia al cambio. Entonces, fue un tener que lograr batallar con estos monstruos interiores, llamémosles así, que sí realizaron pues una labor titánica los docentes y pues la parte de los alumnos también, ¿no? Entonces creo que esto y el poder ir sintiendo poquito a poquito más la normalidad es poder continuar con ese chip de seguirnos adaptando y no tratar de regresar a lo que teníamos antes, sino continuar, ¿no? Sobre esta curva y que nuestra curva de aprendizaje vaya hacia arriba, ¿no? No que dé la vuelta. Ese es un reto. Muchísimas gracias, Maritza, por lo que comentas. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta que menciona lo siguiente. Bueno, aquí dice, ¿cuáles son los principales retos que enfrentarán los docentes de aquí al 2050? Y me gustaría darle la palabra a Camila. Ya, gracias, Dani. Bueno, a veces pensamos que el 2050 es un año muy lejano, pero si nos ponemos a pensar, los niños que hoy están en primaria, en el 2050, algunos ya van a ser profesionales, otros seguirán siendo universitarios, siguiendo pues el modelo tradicional educativo. Entonces, 2050 en realidad no es una fecha muy lejana para empezarnos a preparar de qué vamos a necesitar para poder enfrentar pues una realidad en un futuro. La UNESCO ha preparado ya un informe que se llama Los futuros de la educación. Ahí pues se abordan algunos de los retos que como humanidad estamos enfrentando y pues realmente a lo que nos podemos esperar en 2050, creo que no es tan distinto a lo que como ahorita estamos enfrentando como humanidad. Igual seguirá siendo un escenario bastante conectado, muy globalizado, entonces donde va a seguir predominando la tecnología. Entonces creo que como pues sociedad igual tenemos que seguir haciendo énfasis, como mencionaba Maritza, en ahorita los cambios positivos que trajo la pandemia de impulsar la tecnología, seguirlo fomentando. No podemos retroceder, que incluso en algunas universidades o algunas instituciones ya como que nos vamos alejando un poco de la virtualidad.
si bien ya hay algunos programas que son enteramente virtuales y se pueden hacer a distancia y remotos, sí sigue siendo prevalente la educación presencial y pues esto va de la mano con algo que igual mencionó el doctor Salvador sobre la alfabetización tecnológica. Entonces hay que seguir impulsando la alfabetización tecnológica. Lamentablemente, algo que también demostró la pandemia son las desigualdades, ¿no? No todas las personas tenemos el mismo acceso a la tecnología. Esto se hizo muy evidente durante la pandemia. Entonces, a pesar de esta desigualdad, sí tenemos que seguir impulsando la alfabetización, la implementación de tecnologías y también, por ejemplo, para 2050, ahorita no podemos decir exactamente qué va a pasar, pero lo que sí podemos decir es que como humanidad estamos enfrentando bastantes retos que podemos y que ya hemos escuchado, por ejemplo, con la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, seguir apostando por la sostenibilidad, la educación para la sostenibilidad, y esto implica también el trabajo en habilidades blandas, no solamente en habilidades técnicas, sino también fomentar la interdisciplinariedad para pues poder hacer frente a estos retos que como pues sociedad tenemos que acercar. No sabemos exactamente cuáles son, pero sí sabemos que el cambio climático, la sostenibilidad, por ejemplo, la incertidumbre económica, quizá para 2050 no van a existir la misma cantidad de trabajos formales que existen ahora por el tema de la automatización, la inteligencia artificial. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a formar a estudiantes que puedan seguir creando valor a pesar de estar en un contexto de mayor incertidumbre, posiblemente. Muchísimas gracias, Cami, por lo que nos comentas. Me gustaría darle la palabra al doctor Salvador para que pueda realizar su aportación. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaban de comentar. Aunado a ello, yo expresaría, y no hasta el 2050, sino que de ahora en adelante, que el alumno no es más un actor pasivo en el modelo educativo. En el modelo educativo tradicional en el que estábamos, llegaba el profesor, presentaba su clase y esa era la verdad. Hoy en día, la realización de actividades de aprendizajes deben de ser en colaboración, tanto por parte de los maestros como los estudiantes, en un entorno de aprendizaje en línea. ¿Qué quiero decir? Hoy en día podemos darle una definición al estudiante, podemos darle un concepto o podemos darle un argumento y el estudiante tiene, el alumno tiene en ese momento la posibilidad de verificar si lo que le estamos diciendo es cierto. Esto nos lleva a la necesidad de que tanto estudiantes como profesores vayamos construyendo juntos los resultados del programa al cual queremos llegar, asegurando que el contenido sea tal cual queremos, tanto de manera institucional como de manera personal, acorde a las necesidades de la sociedad al cual queremos llegar. Y esto, como repito, es ya. Esos son algunos de los principales retos que debemos de entender que tiene el modelo educativo moderno. Muchas gracias, Salvador. Algo que me gustó mucho que comentas es que justo esta parte de construyendo juntos alumno y docente van a lograr llegar a la meta, ¿no? Y asegurar que el contenido, pues al final de cuentas, sea efectivo. Realmente creo que esto es de vital importancia y el cuestionar e involucrarse, pues directamente en el aprendizaje, ¿no? Maritza, me gustaría también darte la oportunidad de que pudieras comentar sobre este tema tan importante. Mil gracias, Dani, mil gracias. Digo, de entrada coincido con mis compañeros con esa parte. Creo que uno de los retos que tenemos hoy es el poder quedarnos a la vanguardia. Estamos en un mundo tan globalizado y con la tecnología, la velocidad a la que está yendo, es el lograr quedarnos a la vanguardia en los temas de la materia que sea que podamos acompañar al alumno en el proceso, ¿no? Y el reto de trabajar con la información y la desinformación, porque ellos tienen al alcance de su mano ambas partes, ¿no? Ese poder corroborar lo que nosotros estamos diciendo, tienen al alcance de sus manos ambos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros transformarnos en ser un guía en ese proceso más que la persona que transfiere el conocimiento dentro del aula con ellos o dentro de la pantalla, ¿no? En este mundo digital. Creo que ese es uno de los retos más grandes, sumando a lo que ya mis compañeros dijeron, ¿no? Ese enfoque también en la experiencia que el alumno tenga. Poder decir, yo siempre le digo a mis alumnos,
no porque estemos en la carrera vamos a evitar ser profesionales, seamos profesionales desde aquí. Entonces, ¿cómo podemos construir estas experiencias profesionales cuando todavía son estudiantes? Creo que eso es un reto que hoy tenemos para poder cultivarlo con los alumnos. Muy de acuerdo con tu aportación, Maritza, muchas gracias. Me gustaría irme a la siguiente pregunta, que habla más alineado a qué tipo de aptitudes y habilidades se van a necesitar por parte de los docentes para hacer frente al futuro, ¿no? Y no solo como docente, también como institución. Me gustaría darle la palabra a Maritza. Gracias, Dani. Pues justo creo que alineado con lo anterior es lograr como docente volvernos el guía, el organizador, el creador o el orientador de cómo vamos a ir construyendo juntos alumno y profesor, porque necesitamos la participación del alumno, ¿sí? O sea, ellos tienen que llegar no a sentarse y a escucharnos, sino a sentarse y a crear, sentarse y estar practicando ya lo que les estamos enseñando. Es lograr decir, por ejemplo, ¿qué es lo que les estoy enseñando? La pregunta que todos nos hacen, sobre todo en las áreas matemáticas, ¿no? Es que maestra, ¿no? ¿Para qué nos van a servir las integrales y demás? Y eso llevémoslo a cualquier plano, ¿no? De la educación universitaria. El docente lo que debería transmitir ahí no es tanto el cómo se hace, sino el realmente dónde van a ver el uso ellos en un futuro, cómo les va a servir eso para las profesiones que vamos a tener en un futuro. Porque también tenemos un reto en donde estamos conviviendo dentro del aula docente distintas generaciones, ¿no? Tenemos todavía baby boomers dando clase, tenemos a generaciones X y generaciones millennials dando clase, y no sabemos cómo van a venir, ahorita le estamos dando a la Z, ¿no? Pero no sabemos cómo van a venir las nuevas y cómo vamos a necesitar transmitirle a estas generaciones, pero es un hecho que ahorita la atención que tenemos, la primera experiencia que podemos tener es que el nivel de captación de atención es un nivel de TikTok, ¿no? Es rápido, es en experiencia, es no de mucho tiempo, entonces poder adaptar la manera en la que nosotros nos aproximamos a ellos, y creo que una de las herramientas más útiles y en donde deberíamos trabajar como docentes es en poder generar también un excelente storytelling al momento de trabajar con ellos. Muchas gracias, Maritza. Eso que mencionas sobre la adaptabilidad, digo, no por nada el término de resiliencia se ha popularizado en los últimos años y pues realmente la resiliencia, es la capacidad que tiene una persona de superar circunstancias diferentes. Y bueno, creo que en los últimos 3 años todos desde su trinchera pues hemos pasado por todos estos cambios y bueno, en materia docente, en materia de educación, ha sido complicado. En fin, entonces ahora me gustaría continuar con Camila, si pudieras compartirnos tu aportación. Claro, creo que lo que compartió Maritza es fundamental, el término de adaptabilidad. Ante un escenario de incertidumbre, realmente creo que es una de las principales fortalezas que cualquier docente puede tener. Y esto aunado a la capacitación continua. O sea, realmente pues pensamos que ahora las carreras, hablamos que tradicionalmente duran 4 o 5 años, y cuando terminas ya de acabar, quizá lo que ya aprendiste te tienes que actualizar. Y realmente es lo mismo con la carrera docente. Es algo que está en continuo avance, descubrimientos. Y creo que es fundamental que los docentes tengan esa capacidad de tener esa curiosidad y ese interés de seguirse actualizando, porque en la medida en que lo hagan, pues eso es lo que pueden transmitir a sus estudiantes. Y pues igual de la mano con las habilidades tecnológicas. Ahorita igual vimos durante esta transición a la virtualidad que realmente el aprendizaje virtual no es solamente poder compartir como ahora en un espacio así como en el que estamos, sino también generar experiencias de aprendizaje por medio de la tecnología. Y creo que eso es un gran reto y no debemos ahí confundirnos en tener una llamada en Zoom o en Meet, sino en cómo crear estas experiencias de valor para los estudiantes a través de la tecnología. Creo que pues esas dos serían las principales. Igual, por ejemplo, el desarrollo de habilidades socioemocionales se hizo muy evidente durante este periodo. Quizá anteriormente no se mencionaba tanto, pero vimos la importancia que tienen el poder trabajar personalmente como docentes y también tenerlo en cuenta con los estudiantes
es algo fundamental pues para poder hacer frente a cualquier tipo de reto. Muchísimas gracias, Camila, por lo que comentas. Regreso contigo, Maritza. Creo que me encantó eso último que decía Camila, que yo lo podría decir en cómo podemos volver a docentes más cercanos a los alumnos, que no nos vean como esa figura inalcanzable que está ahí, sino para que realmente pues, nos puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, el profe, cómo aprovecho esto que me está enseñando, que me está poniendo cerca, ¿no? Creo que eso me encanta. Muchas gracias, Maritza. Me gustaría abordar la siguiente pregunta que dice, ¿cómo incorporar de forma positiva las nuevas tecnologías y herramientas digitales en el aula? Me gustaría comenzar contigo, Salvador. Bien, pues ese es precisamente el reto, ¿verdad? Incorporar esas nuevas tecnologías y herramientas en el aula. Es un hecho que ahí están, es un hecho que los estudiantes la utilizan y no podemos hacernos ojos ciegos de que los chicos no las van a utilizar. Por lo tanto, esta disrupción en el modelo educativo tradicional ha llevado a algo que había sido solicitado durante mucho tiempo, una interrupción abrupta de los patrones sedimentados y hegemónicos de las prácticas cotidianas. Debemos de tomar la pandemia de COVID como un catalizador para reimaginar la educación. Sí, ¿cómo vamos a utilizar esas herramientas a favor del estudiante? ¿Cómo vamos a aprovechar de manera positiva esas herramientas para que el estudiante pueda beneficiarse? Bueno, tenemos que adquirir competencias globales, es decir, un conjunto de habilidades, valores y comportamientos necesarios para preparar a los jóvenes, para que ellos prosperen en un mundo diverso e interconectado. De lo contrario, el estudiante va a perder el interés por nuestra asignatura, va a perder el interés por la carrera que está estudiando al ver que otras carreras o otras asignaturas sí lo aprovechan. Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer ello, en la medida que nosotros podamos ir incorporando estas nuevas tecnologías, vamos a poder nosotros beneficiarnos y beneficiar a los estudiantes. Claro, esto significa un reacomodo o un reajuste desde los contenidos programáticos para que la incorporación de estas tecnologías sea de una manera formal. Muy de acuerdo contigo, Salvador. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntarle a Camila qué opina sobre esto. Bueno, Dani, ahorita creo que todos estamos familiarizados con el tema de la inteligencia artificial y ha surgido esta polémica de hasta qué punto la tecnología puede reemplazar el trabajo docente, o hasta qué punto el docente puede incorporar la tecnología sin que sin, ¿cómo decirlo? Sin evitar que el estudiante realmente no aprenda, sino que simplemente entre a internet, una inteligencia artificial le realiza un ensayo, un trabajo. ¿Cómo podemos tener ese equilibrio, ¿no? Entre el aprovechamiento de la tecnología y el factor humano? A mí me dio mucha paz leer en un reporte de la UNESCO que para poder cumplir los objetivos de la Agenda 2030 se van a necesitar a nivel mundial por lo menos 70 millones de docentes. O sea, ahorita estamos en un punto en el que realmente la profesión docente no puede ser reemplazada. Creo que igual tiene que haber ese equilibrio, como mencionaba, en el cual sepamos utilizar la tecnología a nuestro favor y a favor de los estudiantes. Como mencioné igual en una pregunta pasada, ¿cómo podemos utilizarla para crear experiencias de valor? Como ahorita igual también mencionó Maritza, creo que la tecnología pues puede ser ese vínculo entre estudiante y docente para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esto que estamos viendo en clase, yo lo pueda aprovechar, que me pueda servir para tener una mejor oportunidad laboral o que me permita a mí crecer profesionalmente? Entonces creo que pues la clave es justamente pues la curiosidad, la capacitación. Igual es una cuestión de prueba y error, experimentar. Creo que como docentes tenemos que estar abiertos a experimentar y saber que pues sí podemos equivocarnos en la adopción de nuevas tecnologías, pero siempre habrá una experiencia de aprendizaje y realmente es algo que no podemos ignorar, sino que sí o sí seguirán habiendo
nuevos cambios, nuevos desarrollos tecnológicos, entonces tenemos que estar dispuestos a conocerlos y pues incorporarlos. Muchas gracias, Cami. Me gustaría preguntarle a Maritza la aportación que tiene para esta pregunta. Gracias, Dani. Sí, creo que sumando a lo que mis compañeros ya mencionaron, es estar abiertos a, porque no podemos bloquearlas, no podemos decir, no utilices esa inteligencia artificial en mi clase, ¿no? Porque la tienen ahí, la tienen a disposición. Entonces, creo que ahí la invitación que podría hacer a los docentes, más allá de todo esto, es también sean curiosos, ¿no? En esta empatía de decir, bueno, ellos viven con esto en el día a día, lo tienen en el día a día, tal vez a nosotros nos cueste un poquito más de trabajo, pero en esa curiosidad de investigar a ver qué tanto puedo hacer con estas herramientas que están saliendo. También, en lugar de bloquearlas o decir no las utilicemos, podemos guiarlos en cómo aprovecharlas, porque les van a servir para su vida profesional, ¿no? Y más que sea un juego ocioso en el que pues, se vuelva un juego la herramienta, realmente pueda potenciar el uso que tienes, ¿no? Y no solo la inteligencia artificial, no ver qué tipos de apps pueden servir dependiendo de el área o en la rama en la que me encuentro. Me he tocado ver apps que estén relacionados con temas, sí, de ingeniería, pero también temas con los abogados, o temas que son más relacionados al marketing o de negocios, porque hay N herramientas que nos podemos topar ahí. Y qué mejor que poder ser los docentes el vínculo que se las acerque, que nosotros seamos los que les digamos, mira, está esta herramienta, en lugar de bloquearla, y así la puedes utilizar, y así la puedes aprovechar, y eso te va a potenciar y te va a posicionar a ti como profesionista el día de mañana en un ambiente laboral. Muchas gracias, Maritza. Me gustaría preguntarte cómo deberían reestructurarse los modelos educativos para el panorama futuro de la educación y sobre todo también como para el tema de la movilidad virtual, de la modalidad virtual, perdón. Creo que ahí hoy en día lo que podemos aprovechar es, si vamos a tener una modalidad virtual, ¿por qué no puedo trabajar o por qué no me puedo vincular con alguien que esté en el norte del país si yo estoy en el sur o en el centro del país? Entonces creo que podría haber, y algo que se puede potencializar con la tecnología, es esta vinculación entre campus, ¿no? Que es algo de lo que se está hablando muchísimo en tendencias educativas, porque debe ser más colaborativa, ¿no? O interdisciplinaria, como mencionaba Cami hace un ratito, ¿no? O sea, lograr esta interconexión, no solo dentro de mis carreras en el mismo campus, y creo que eso le puede dar hasta una propuesta de valor adicional a las universidades que apuesten por estos modelos, ¿no? De interconexión, el famoso networking, desde que somos estudiantes, creo que podría aportar mucho valor a eso. Muchas gracias por tu aportación, Maritza. E incluso no solo esta modalidad virtual en el que hubiera un intercambio como entre campus, creo que también sería bastante valioso como pues ver de qué forma podríamos fomentar a lo mejor y los programas de movilidad docente entre instituciones, incluso no solo de México, sino también a un nivel como de Latinoamérica, hacer este intercambio de prácticas, de buenos ejercicios que se han realizado, pues para poder seguir a la orden del día con todo lo que se nos viene, ¿no? Cami, me gustaría que pudieras responderme también la pregunta, por favor. Claro, creo que en este momento es importante también en cuenta incorporar en estas adecuaciones a los modelos todos los protagonistas, ¿no? Todos los personajes involucrados. Entonces, escuchar al docente y darle la apertura y la flexibilidad de proponer cambios y adaptaciones. También, obviamente, escuchar al estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje. Y en las instituciones de educación superior creo que también es vital tener un acercamiento con las empresas, los empleadores, escuchar qué habilidades, qué competencias necesitan, qué conocimientos son los que deben salir ya los egresados, pues para nutrir precisamente el proceso de adecuación de los modelos de aprendizaje y también pues obviamente incorporar estas habilidades que permitan competir a nivel internacional, ¿no? Hablamos de la globalización. Ya es muy común en las empresas trabajar con personas de cualquier parte del mundo, entonces obviamente seguir apostando por fortalecer habilidades como los idiomas, el uso de tecnología. Creo que también es muy importante poder que
formar estudiantes que puedan adaptarse también culturalmente a distintos entornos de trabajo es un factor muy pues vital, ¿no? Dado la globalización y la época en la que estamos viviendo, pero sí basándonos en la colaboración entre distintos actores y en la retroalimentación y la adecuación, pero no esperarnos que pasen 10 años para cambiar un programa académico, sino tener en cuenta pues que así como va cambiando el mundo, pues tenemos que irnos adaptando también. Muchísimas gracias, Camila, Salvador y Maritza, por todas sus aportaciones que tuvieron el día de hoy, por ser parte de este espacio y compartirnos su experiencia y conocimiento pues respecto a estas temáticas que son tan importantes en la actualidad. Me gustaría leer algunas de las preguntas que ha realizado la audiencia. Una de ellas va muy alineada como al tema de inclusión y diversidad. Comentan cómo lograr la inclusión en los espacios universitarios. Por favor, esta pregunta va para Camila. Gracias, Dani. Bueno, hablando de la Agenda 2030, hay varios puntos relativos al tema de la inclusión, de crear entornos seguros de aprendizaje, teniendo en cuenta distintos factores pues, que atañen a la inclusión, ¿no? Tanto la inclusión, por ejemplo, de género, teniendo en cuenta también factores como la discapacidad, la accesibilidad. Entonces, creo que hablar de inclusión, y esta palabra me gustó mucho, a veces hablamos de inclusión como que una cosa es invitar a alguien a sentarse en la mesa y otra cosa, que es la inclusión, es escuchar lo que esa persona tiene que decir. Entonces, tenemos que pensar, si hablamos en espacios físicos, ponernos en el lugar me gusta mucho también este ejemplo, cuando se inventó las puertas así de los centros comerciales, de los supermercados, no sé cómo se llaman, que se abren solas, las puertas automáticas. Realmente eso fue pensado para personas con discapacidad, pero nosotros también las utilizamos, aunque no tengamos algún tipo de discapacidad. Entonces, así también podemos ir adecuando los espacios físicos, ¿no? Pensar en esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia, pero ya también ir pensando en, como en esta metáfora, ¿no? De cómo dar voz, cómo escuchar a las personas para realmente generar y crear espacios y entornos seguros, no solamente físicamente, sino también, pues hablando de seguridad socioemocional, crear espacios y mecanismos donde las personas puedan acudir y puedan ser escuchados y tener una voz. Creo que ese sería uno de los primeros pasos. Obviamente son procesos muy largos. Y podemos pues hablar de muchos factores, pero creo que uno de los principales de los primeros pasos que podemos dar es escuchar y crear estos espacios de diálogo. Muchísimas gracias, Cami. Voy a proceder a leer otra de las preguntas. Esta va para ti, Salvador, y menciona, desde tu experiencia, ¿cuál sería el futuro en cuanto a la forma de transferir el conocimiento al 2030 y cómo enfrentar el reto de la falta de infraestructura tecnológica en las instituciones públicas? Bien, pues realmente es una muy interesante pregunta y yo creo que es el reto que tienen todas las autoridades competentes en el ámbito educativo. Dentro de las posibilidades o de las múltiples posibilidades que nos ofrece Internet, es que muchos de los recursos que están ahí son abiertos, es decir, que no se tiene que pagar algún licenciamiento por su uso y se está utilizando de manera legal. Creo que las instituciones tienen que voltear sí así hacia una virtualización, ¿sí?, paulatina de la educación. Hoy en día, muchas instituciones, a raíz de lo que estaba sucediendo, pues optaron por mover a sus programas académicos hacia la virtualización. Pero debido a lo abrupto del tema, de la rapidez con la que se dio, a lo mejor no se hizo una planeación correcta o no se hizo una estructura adecuada de los programas y los contenidos temáticos. Así que hoy en día las instituciones tienen que estar viendo en la virtualización, en la elaboración de contenidos digitales de manera electrónica, como una herramienta, aunque ofrezcan sus servicios presenciales, tienen que ver la virtualización como una herramienta de apoyo muy favorable para la educación.
en la medida como los mismos estudiantes vayan solicitando o apremiando con relación al tiempo para poder lograr mejores contenidos, debemos de valorar un aspecto importante que es la calidad de la educación en nivel virtual. Porque muchas instituciones migraron de forma repentina, ya están establecidas, pero a veces se sacrificó la calidad de la educación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos valorar esa premisa, la calidad de la educación en un entorno virtual. Muchísimas gracias, Salvador, por tu aportación. Me gustaría que la última pregunta la pudiera responder Maritza y va un poco sobre, para los, bueno, qué tan positivos son los resultados de aprendizaje obtenidos a raíz de la pandemia, qué falta aún por hacer, ¿no? Y cuál consideran que de los ODS, cuál es prioridad para involucrar en el modelo educativo actual en México. Uy, son dos en una. Creo que de entrada es, y se puede incluso combinar en acercarle a la educación a todos, junto con el ODS de permitir que haya la infraestructura en el lugar para que eso se pueda dar, ¿no? Como decía ahorita Salvador, es poder acercar o aprovechar esta virtualidad en todos los casos, pero es necesario adquirir esa infraestructura para que esto pueda permitirse, ¿no? O sea, tanto a los docentes como a los estudiantes para que ambos converjan y puedan aprovecharlo, ¿no? Y de esta manera, pues, tener la misma experiencia o utilizar las mismas herramientas. Y la otra, a raíz de la pandemia, creo que fue este proceso en donde pisamos el acelerador, ¿no? Y una de las ventajas o de los aprendizajes que tenemos es que realmente tenemos como mexicanos y podemos extenderlo incluso a latinoamericanos, adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Sin embargo, también tenemos como latinoamericanos esta proximidad o esta necesidad como de contacto humano que nos distingue, ¿no? Y todo el mundo lo reconocen. Entonces, ¿cómo lograr, que ahí estará el reto, de no perder esa proximidad y ese contacto, aun cuando estemos incorporando estas nuevas realidades virtuales o estas herramientas adicionales? Muchísimas gracias, Maritza, por tu aportación. Muchísimas gracias igual a los asistentes por compartir todas sus preguntas. Desafortunadamente el tiempo no perdona y hemos llegado al final de este gran espacio. Tenemos la certeza de que ha sido de muchísima utilidad para todos y todos los aquí presentes. A nombre de todo el equipo de Wadhwani Foundation, CASECA y la AICE, les queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy y obviamente a nuestros 3 líderes que pudieron acompañarnos por su brillante participación. Creo que ha sido muy enriquecedor escuchar todas las opiniones que cada uno tuvo sobre estas temáticas que son tan importantes y no hay que perder de vista que pues el punto es hablar sobre ello y ocuparnos, ¿no? Ocuparnos y ver qué tipo de soluciones y en conjunto pues ayudarnos para salir adelante y estar a la orden en todas estas temáticas de tecnología e innovación. Bueno, me gustaría antes de cerrar invitarlos a todos los aquí presentes a seguir de cerca todas las redes sociales de Fundación Wadhwani y de igual forma del CASECA y la AICE. Bueno, Facebook, Instagram, LinkedIn. De igual forma, cualquier duda que puedan llegar a tener directamente con Fundación Wadhwani pueden preguntar, ver de qué forma pueden colaborar, ¿no? Y bueno, adicional a esto, me gustaría comentarles que se les va a hacer el envío de una constancia de participación a este gran espacio. Entonces les estará llegando los próximos días y pues agradecerles el tiempo brindado y pues muchísimas gracias y cuídense mucho.